97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Hola Romy, bienvenida, ¿cómo estamos? Buen día. Buen día, Paulino. Bueno, es un viernes que ha arrancado bastante tranquilo en todos los accesos a Capital Federal. No hay demoras de consideración. De hecho, la Panamericana tiene retrasos en el último tramo para ingresar desde Florida, toda la zona de Olivos, Vicente López, en sentido a Avenida General Paz. La General Paz sí tiene demoras. Todo lo que va desde Villa Urquiza hasta Núñez en sentido hacia Lugones, hacia la cancha de River. Más temprano hubo un incidente de tránsito sobre la traza de General Paz, se cayó un motociclista, esto fue a la altura del kilómetro 12, todo en sentido hacia el río, ya ha sido liberado, pero queda el remanente con demoras. La General Paz también tiene fuertes demoras, el primer tramo, que es toda la zona de Mataderos, Liniers y Devoto, en sentido hacia Lugones. Acceso este ya está avanzando sin inconvenientes, lo mismo la autopista Richeri, y ya se ven las demoras fuertes en las autopistas urbanas, bien congestionada autopista Perito Moreno, todo desde el peaje en sentido hacia el enlace con la autopista 25 de Mayo, y demoras en Dele Piane, ni bien se cruza General Paz, toda la zona de Villa Lugano, en sentido hacia Capital Federal. Autopista Buenos Aires-La Plata, el corredor del sur, desde temprano ha estado con buena circulación, sin inconvenientes, se ingresa bien. Lo mismo sucede en el puente Pueyrredón, que se está avanzando sin problemas. Eso para tener en cuenta en cuanto a todos los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y siempre lo venimos contando con vos, sí. Los viernes baja el caudal de vehículos. Correcto, y ese es un denominador común, ¿no es cierto? Sí, se mantiene sostenido en el tiempo, todos los viernes es muy parecido, y lo que sí se nota los viernes, yo le contaba a Juli, es que las demoras en las autopistas urbanas empiezan más temprano el día viernes que de lunes a jueves, y eso te marca que todos quieren ingresar antes para irse más temprano también. Correcto. Para cortar el viernes, y se nota. Y el otro dato a sumar es la semana que viene va a estar cerrado Aeroparque. Correcto, eso es importante. ¿2 días son? 2 días son, Paulino, 55 horas más preciso, que va a estar arrancando desde el martes 25 de agosto a las 9 de la mañana y se va a prolongar hasta el jueves 27 de agosto a las 4 de la tarde. Toda la operatividad de Aeroparque se va a trasladar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, como es habitual, cuando cierra uno, opera el otro. Así que todos los vuelos, que son 900 los que hay contabilizados para esa fecha, van a estar saliendo, arribando desde Ezeiza. Así que planificar esto, porque no es lo mismo ir a Aeroparque que ir a Ezeiza, necesitas 2 horas más, y prever los que no van en vehículos particulares, esos desplazamientos, ya sean en vehículos de aplicación o demás, un gasto adicional, así que considerarlo. Los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro, a horario, Paulino. Impecable, Romy, un beso, gracias, nos reencontramos. Chau. 8:42 en la mañana. Desde Buenos Aires, Now 97.9. Invierno 2026. Actualidad, más música pensada para vos. Hay 4 o 5 temas en la tapa de Popular hoy que dan que hablar. Por caso que hay alerta por 73 robos de mecheras al día en distintos comercios de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Es una estadística del robo hormiga que está golpeando los negocios. Hay bandas que sustraen mercadería incluso para revender y también personas que roban alimentos para consumo. Todo eso. La cifra negra oculta buena parte de los casos, pero preocupan las estadísticas. 73 denuncias de comercio que dice que las roban por día. Bueno, después hay una ex maestra que terminó detenida por 30 amenazas de bomba. Estaba obsesionada por Adrián Suar. ¿Sí? Título de tapa de Popular. Sus blancos fueron el Garraham e instituciones culturales. Por supuesto con problemas, se supone, de salud mental. Sí. Hablando de la pandemia mental. Y después hay un título ya muchísimo más gravoso que tiene que ver con el horror que se vio en Santa Fe, donde hay un chiquito de 6 años que muere ahorcado y la madre es detenida. Sí. Todo esto en Santa Fe.
una situación muy gravosa, lo vamos a hacer con Fátima Silva en la pantalla de La Nación. Es dramático el tema y por supuesto ha puesto foco en buena medida también la prensa al respecto. Bueno, en un ratito hablamos de Central, que terminó eliminado ayer, y lo que pasó después, ¿no? Porque hubo detenidos finalmente. Hubo detenidos, sí, ahí en Sao Paulo, varios hinchas. ¿Colapinto cómo terminó? Colapinto tuvo actividad hace pocos minutos, hace 3 minutos tuvo momento de práctica libre allá en Países Bajos, terminó en la posición número 13. 13, 13º. Sí. Bueno. Pongámosle fe, que esté entre los 10, ¿no es cierto? Luego viene la clasificación al sprint, el día de mañana, correcto. bueno, más, pero hoy en lo que fue la única práctica ahí en Países Bajos, puesto número 3. Querido Cancelare, ¿cómo estamos? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, Paulino, buen día a todo el equipo. Alejandro Cancelare ya Hola, está Ale. con nosotros. Un ratito nos metemos de lleno en algunos temas del peronismo. Veo que Máximo Kirchner volvió a escena pidiendo que el peronismo sea más claro en su propuesta, más claro. Porque claro, hay tantos peronismos como casi dirigentes, por lo tanto, ¿cuál es la propuesta? Bueno, en un ratito me contás un poquito en qué anda el peronismo. Sí, y diciendo también que si Milei hace bien las cosas, tiene derecho a la reelección. Bueno, eso derecho provocó tiene. ¿Qué más significa ruido. derecho que tiene? Él dijo. Máximo Kirchner dice, y si mejora la economía, Milei va a ser reelecto. Lo dijo con una frescura, yo vi toda la entrevista en Crónica ayer, Sí. y realmente me parece que mandó un mensaje indirecto sobre algo que está proponiendo. Dejemos pasar esta. O sea que el peronismo se prepara para volver en 2031, no en 2027, decís vos. Porque Como pasó podría. con Macri, que decían, bueno, 2019 está perdido, después Sí. del 2017, después todo cambió, y volveremos en 2023, una cosa por el estilo. Siempre se miran las cosas por cuestiones personales, entonces él tiene esta idea, Está el bien. resto no. Después está claro, ¿no? Nos metemos de lleno en un tema más delicado. Venimos hablando de la pandemia mental, hablamos de las consecuencias, entre otras la ludopatía ha crecido mucho y también es un fenómeno. ¿Recuerdan el caso del gendarme en Sí. en Olivos? En la Quinta de Olivos En la que Quinta de se Olivos. suicidó. Se Sí. suicida aparentemente por todo lo que era un sistema de extorsiones, ¿no es cierto? Porque debía plata porque había jugado. Eso dijeron, después en otro momento era un sistema de extorsiones respecto a otra cosa, pero en cualquiera de los casos, efectivamente esa fue una hipótesis que fue la hipótesis inicial. Bueno. Y ahí todo el mundo contó, Juli, que efectivamente había una creciente tendencia a buscar lo que no se tenía con el salario en la respuesta fácil a través del juego para poder obtener algún diferencial que no se obtenía de otra manera. Cuando vino lo del Mundial, todo el mundo hablaba de los chicos en los colegios, con la enorme preocupación de los papás, jugando en las aplicaciones, jugando a quién ganaba, quién no ganaba, quién hacía el primer gol. Sistema de apuestas que naturalmente se expandieron y mucho. Mariano Acevedo es presidente de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y queremos hablar respecto a los límites que se ponen. ¿Cuáles son? ¿Existen? ¿No existen? ¿Está clara la trazabilidad? ¿Estas plataformas tienen mecanismos para hacer que nuestros hijos no jueguen cuando no corresponde? Que no usen la billetera virtual por la cual muchos papás le cargan plata para que vayan a comer al mediodía con sus amigos en el recreo del colegio, o que hagan alguna compra porque no lo ven. Jesús, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Buen día. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez, lo saludan. ¿Cómo anda? Hola Paulino, hola Julieta, encantado de saludarlos, un gusto. Lo mismo digo. ¿Hay controles estrictos? Sí, primero déjame hacer una diferenciación entre lo que es juego legal y juego ilegal. Bueno, claro, está muy bien. Las apuestas legales son las que terminan en .bet.ar. Eso significa que algún regulador de la Argentina, alguna provincia o la ciudad autónoma en nuestro caso, aprobó que esa plataforma pueda ser legal y se pueda apostar allí. Eso significa que tiene un montón de controles, hay un montón de aprobaciones que pasan y ahí no hay menores apostando. En ninguna provincia ha pasado, tampoco en la ciudad autónoma. Sin embargo, hay todo otro universo que es muy grande, que es en las plataformas ilegales, que son paradójicamente, obviamente, las que no terminan en .bet.ar. Y ahí, lamentablemente, los chicos están apostando, lo empezamos a ver. Hay trabajos nuestros de UNICEF, de la Cruz Roja, que hizo un muy buen trabajo, donde empezamos a detectar que hay menores de hasta 13 años que se empiezan a meter ahí. Wow. Y ahí estamos trabajando fuertemente. Desde la ciudad de Buenos Aires se creó la FEJA, que es la Fiscalía Especializada de Juego de Azar y de Apuestas, justamente para combatir estos temas, y ahí logramos cerrar más de 1.200 plataformas ilegales y seguimos constantemente 1.200 haciéndolo. 1.200 plataformas eliminadas. Es increíble. Sí, y quedan muchas más, y también, Paulino, lo que pasa a veces es que vos sabés, la tecnología usada para el mal termina generando consecuencias graves, porque vos cerrás una, pero es como un monstruo de 5 cabezas, le cortás una cabeza y le crecen 4 más, porque te ponen otro URL, te ponen un VPN, entonces constantemente estamos bloqueando las que encontramos
y con esta fiscalía tenemos mejores resultados y más eficientes, pero más allá del combate que hagamos y también denunciando a quienes promocionan las plataformas ilegales, hay toda otra parte que es concientización, que es un poco poner el tema en la agenda. La educación, básicamente. Jesús, esto que vos estás diciendo del recorte de todas las plataformas ilegales que van detectando, imagino que por un camino de trazabilidad electrónico o virtual, ¿también lo vinculás con esto que está pasando en las redes de casi menores de edad que están levantando préstamos ilegales? No sé si lo viste. Sí, lo vi y tiene bastante que ver porque al final todo empieza, o en la mayoría de los casos empieza por el uso poco sano del menor con la pantalla, ¿no? Claro. Es decir, viste, yo soy padre de 2, el que es padre tiene que saber que, y lo vive, va acompañando a su hijo en un montón de procesos de la vida. Ahora, hay un momento a veces con la pantalla que los padres dejamos a los chicos solos ahí, es como decir, mira, agarrá tu tablet o tu pantalla y quédate ahí. Y vos no sabés qué es lo que pasa ahí. Ahí muchas veces hay juegos, y ahí sí uso la palabra juegos y no apuestas, que tienen algunos mecanismos que generan recompensas inmediatas e intermitentes. Por ejemplo, aparece un cofre en el juego. Vos abrís el cofre, y en el cofre puede haber monedas de tu juego, o puede haber nada, o puede haber un outfit para tu jugador. Ese formato genera en el chico una dopamina, una adrenalina constante, como cuando abrís los paquetes de figuritas, ¿viste? Querés todo el tiempo ver qué hay. Sí. Entonces te genera ese vínculo cuando aparecen después las casas de apuestas con influencers que te dicen vení, apostá, o te aparecen estas opciones fáciles de, que creo que eso apuntabas, apretá acá y saca un crédito. Entonces el chico dice, che, aprieta un botón, estoy sacando un crédito, con ese crédito estoy apostando, y te endeudas, y después es muy difícil salir de ahí. Por eso nosotros hemos hablado con las plataformas, con todas las pasarelas de pago, y muy bien, por ejemplo, con una muy importante, logramos que todos los meses le mande a los padres un resumen de en qué gastó su hijo con la extensión de ¿Eso es Mercado Pago? Del padre. Claro. Sí, correcto. Pero vos podés prohibirle, Entonces, por ejemplo, al menor que no tome crédito, porque en ese caso, si tiene, por ejemplo, una billetera espejo con el padre que se la fondea para que use, como dice Paulino, la mensualidad, si el chico tiene acceso a un crédito solamente haciendo un clic, es un peligro. Sí, yo lo comparto 100%, eso obviamente excede la órbita de la lotería, pero lo vemos mucho. Julieta, un ejemplo te pongo que lo vimos con el jefe de gobierno, nos contó una persona, un chico que iba a un club de barrio a jugar al fútbol, y el chico se endeudó y dejó de ir porque iban otros 4 a buscarlo para cobrar. Y los 4, no eran menores, pero no tenía más de 20 años. Claro. Y el chico debía 25.000 pesos. Claro. Pero para él y su economía y su cabeza era una deuda que lo angustiaba un montón. Deja de ir a jugar al fútbol, que era un lugar de contención que a él le hacía muy bien. Y otros 4 chicos de 20 años van ahí a buscarlo para cobrar. Entonces, fíjate cómo la apuesta y la deuda en este caso termina en una crisis social. Todo un ecosistema sano lo termina empantanando todo. Entonces, sí, obviamente, esta opinión es personal mía, mientras vos más requisitos le pongas al menor para endeudarse. Bueno, pero está bien, pero es un tema a plantear, es un tema a discutir y un tema a debatir. Me parece que tiene que ser casi automático que se prohíba a una billetera espejo, por ser una billetera espejo, a un clic obtener un crédito que sí puede obtener el padre en la billetera que no es espejo. Porque eso es algo que la plataforma tiene identificada. No, aparte lo puede hacer rápidamente. Y lo puede hacer rápidamente, con lo cual también no hacerlo me parece que es una decisión regulatoria que termina beneficiándolo. Por acción o por omisión hay un responsable, que es aquel que lo impide. Sí, totalmente. Bueno. Y otra de las charlas que hemos tenido un montón con el Banco Central y las pasarelas de pago, insisto, son cuestiones que exceden la misiones del OTMA, pero la competencia del OTMA, correcto. Sí, pero como si vos estamos en el debate y nos interesa, es también poder detectar dentro de las pasarelas de pago lo que se llaman los cajeros. Sí. Los cajeros son lo que antes eran los viejos levantadores de apuestas, es el que te dice, vos girame plata y yo te abro la cuenta. ¿Y cómo gana plata el cajero? Con la plata que ese menor va a perder. Es como muy cínico el sistema. Es, vos dame plata, yo te abro una cuenta, cuando el chico empieza a jugar y a perder, el cajero es socio de la plataforma ilegal y gana plata. Pero también se empezó a agregar esto, ahora hay cajeros que también te ofrecen préstamos. Entonces, la dificultad nos cuentan las pasarelas de pago, radica ahí en poder detectar propiamente quién es ese cajero, porque muchas veces simulan ser kioscos, por ejemplo. Entonces, ellos dicen, bueno, tiene un tráfico normal de menores porque el tipo tiene una red social de un kiosco, entonces... Vende alfajores, claro. Claro, entonces tiene sentido,
y van detectando, pero bueno, ahí yo creo que comparto con lo que decía Paulino, hay mucho para mejorar desde las plataformas y tener mejores sistemas más tecnológicos para poder ser más eficientes en detectar y cortar. Jesús Mariano Acevedo, presidente de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, gracias por esta deferencia y le queda con nosotros. Hasta la próxima. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Ahí estaba el titular de Lotería de la Ciudad. Todo esto de ludopatía, además, tiene que ver con un contexto que además lo marcamos, que tiene que ver con la pandemia mental, etcétera. Pero porque Jonathan Gómez, que es el jugador de Sarmiento de... Él tiene contrato con Sarmiento de Junín, pero desde el semestre pasado él no registra actividad de partido como tal. O sea, no está jugando. No, y tuvo una trayectoria, la verdad, bastante amplia. Jugó en Arabia, en Brasil, en Colombia. O sea, es un jugador profesional, sí, no de los más visibles, juega en Sarmiento de Junín, está en el fútbol de primera división de la Argentina, no tiene rodaje y cuenta esta historia que a mi gusto también es un disparador. Porque uno concentra todo en los adolescentes, la ludopatía que nos ocupa a los padres. Después está la otra, la que es responsabilidad del adulto mayor, que ha crecido exponencialmente también. Sí. A tal punto que no distingue tampoco ni clases sociales, ni profesiones, No. ni si hay éxito o no lo hay. Porque de quien hablamos, un jugador profesional, relativamente consagrado, que vive de lo que le gusta, Que gana dinero. Sí. Jonathan Gómez contó esto. Las etapas se cortan cuando te meten un palazo, o tu mujer se entera, o cuando alguien se entera, o como en este caso cuando uno tiene una deuda y no sabe cómo salir y por temor no cuenta y por temor se esconde. Esto es una droga. Esto quiero que lo tengan claro también la gente, que es como una droga. Acá es como el que consume todo. Es más silencioso, porque yo hoy puedo estar hablando con vos y puedo tener el teléfono en la mano y vos no te vas a dar cuenta de que yo estoy jugando. Eso lo dijo él en una entrevista con Roberto Caferra en Radiópolis de Radio 2 en Rosario, y todo tiene este contexto, ¿no?, de las extorsiones que le vienen haciendo a él para el tema de los pagos y cómo el fiscal aparentemente habría desestimado casi este caso, esta situación. A él lo obligaron en octubre de 2025, lo obligan a firmar unos pagarés por más de $500,000 y bueno, Claro, el nivel de juego entonces. era increíble escuchar lo que dice. ¿Cuánto hace que no juegas, Johnny? Que no estoy jugando más y ya hace unos 4 meses que sí, gracias a mi mujer. ¿Te estás tratando terapéuticamente? Sí. ¿Sentís la ansiedad de...? Sí, no, ahora estoy controlado todo el tiempo. Yo estoy en mi casa y mi mujer me controla el teléfono, está todo el tiempo pendiente en eso. La verdad que estoy medicado también. Estoy medicando porque la verdad que lo necesito. Necesito una pastilla que la tomo en el día y otra que la tomo a la noche para poder descansar. Claro, Es el nivel de increíble. ansiedad. No, dice, la ludopatía es una droga. Y le preguntaron que cuando él toma dimensión de esto. Dice, yo estaba en algunos espacios con amigos y con familia, pero no estaba. Entonces le hablaban y él no conectaba. O se iba al baño, por ejemplo, y ahí apostaba. Hacía la apuesta. Exacto. Y su cabeza quedaba concentrada en eso. O estaba acá. Directamente estaba en una mesa y él tenía el celular, decía, mira, nosotros podemos estar hablando y yo en ese momento puedo estar jugando y nadie se va a dar cuenta. Y lo puedo estar haciendo. Sí, hay muchos ahí, casos, sí. claro, y ahí la familia le decía, pero ¿por qué estás tan irritable? Porque te alteras por cualquier cosa. Claro, había perdido plata y él empezó a hacer una bola, ¿no? Claramente, él creía que podía recuperar lo que había perdido. No, y Bueno, cuando no, ganas así. mucha plata, el nivel de apuesta es mucho más alto. Claro. Y la expectativa además, y después te endeudas y es un círculo vicioso del cual no puedes salir, no lo puedes No, está horrible. No, eso, pero soltar. una persona que está Tremendo, con su teléfono tremendo. controlado completamente, porque Sí. no. A partir Porque ese está es en el re- método, está ese en es el rehabilitación. medio. de alguien claro. que todavía tiene, Sí. tiene familia, ojalá la tenga siempre. Sí. Tiene familia. La contienen. Sí. Lo que quise decir es, piensa en la persona que está en la soledad, Sí. que está imbuido de una situación más dramática, que está en medio de una crisis de depresión, que está más solo, que vos no entendés qué le está pasando o no lo asistís en tiempo y Claro. forma. Todo eso es lo que termina después del peor modo, ¿no? Bueno, 8:57 en la mañana. Now. Es natural probar algo nuevo en cada comida. Barbacoa Natura llegó y se queda en tu vida. Es natural elegir Natura. ¿Mantener el ritmo de la mañana hasta la noche te cuesta? Recomiendo Crealive. Su fórmula con creatina monohidrato contribuye a darte claridad mental, enfoque y un cuerpo que acompañe tu ritmo. Encontrá Crealive de Laboratorio ENA en tu farmacia. Dr. Aldo Isurriaga, matrícula número 170688. Esta opinión no constituye una recomendación médica individual. Suplenta dietas insuficientes. Consulta a su médico y o farmacéutico. Crealive.com.ar. La batería es William. Mi batería
William. Entré a Simplicity por una cosa y terminé queriendo todo. Porque en Simplicity encontrá fragancias, maquillaje, cuidado personal, deco, hogar y mucho más. Comprá online o visitanos en nuestras tiendas. Simplicity, un lugar para elegir. Presenta el clima William Hope. Desde hace más de 50 años, cuidando la salud de las principales empresas del país. Te contamos cómo va a estar el clima para que estés siempre listo. Querido Ezequiel, bienvenido. Buen día. ¿Qué nos depara este viernes? ¿Qué tal, Paulino? Bueno, nos depara buenas condiciones. Si bien durante la mañana estuvieron pasando algunas lluvias aisladas, algún chaparrón aislado, sobre todo por la zona de La Plata, algunas gotitas, pero es producto del aire frío que está ingresando. Eso no nos va a quitar el sol, que va a estar presente durante el fin de semana, sobre todo mañana sábado vamos a tener sol pleno, el domingo un poquito más de nubosidad, pero igualmente el sol se instala. Y se instala el frío también, temperaturas que le va a costar subir durante el transcurso de los próximos días, por lo menos hasta el martes. Después del martes, ahí volverían a subir las temperaturas. Pero bueno, hoy la máxima rondando los 13 grados, 12, 13, no más que eso. Va a estar soplando viento del sector sur y eso va a dar por ahí hasta una sensación de temperaturas un poquitito más bajas. Y mañana y pasado, sábado y domingo, frías mañanas, 3, 4 grados en capital, o sea que en el conurbano incluso puede haber alguna helada. Y las máximas que van a estar en torno a los 13 o 14 grados. Datos para destacar, bueno, viento intenso en todo lo que es la costa bonaerense, principalmente entre lo que es más o menos Miramar a San Borombón. Esa zona está en alerta amarillo por el viento justamente hoy y también mañana un poco, así va a estar ventosa esa zona. Y a lo largo de esta jornada en la provincia de Buenos Aires, también en todo lo que es sur, sudeste, va a haber algunos chaparrones. Todo producto de este ingreso de aire frío intenso que se va a notar bastante durante el fin de semana. ¿Temperatura máxima y mínima a esta hora? 11.2, esto es en La Rioja, 11.2, está frío en general. Y la más bajita en Maquinchao, en Río ¿Cuánto? Negro, 6 bajo cero Okay. en este momento. Mamita. Sí. Gracias, Sí. querido ese. En un ratito nos reencontramos antes del cierre para las perspectivas, el pronóstico y lo que se nos viene el fin de semana. Hasta luego, sí, perfecto. Ezequiel Marcusi. Presentó el clima William Hope. La cobertura médica que eligen las principales empresas del país, sea cual sea el pronóstico. Que tus planes no se detengan. ¿Dónde estamos? Tu actualidad no se detiene. Bueno, efectivamente la Argentina entró en una dinámica electoral de la cual parece no querer salir y parece haberse concentrado, haber llegado para quedarse. Y efectivamente vamos a lidiar con una aceleración electoral en los próximos meses porque el propio gobierno decidió entrar por cuenta y orden personal del presidente cuando dice, entre otras cosas, que ya tiene elegido al vicepresidente y a partir de allí empezaron una serie de definiciones, incluida la de Patricia Bullrich, que dice, el día después de la reelección del presidente yo empiezo a trabajar en mi candidatura presidencial. O sea que ya hoy, en 2026, algunos piensan en la candidatura del 2031. O como dice Cancelar, hay sectores del peronismo que dicen esperemos al 2031, otros que dicen agarremos algo para el 2027. Ya empiezan las definiciones centralmente de la discusión política por excelencia en el Congreso el mes próximo, que es la reforma electoral y la reforma política, que incluye la derogación o suspensión de las PASO. Yo creo que el cordobesismo va a acompañar la derogación, porque de hecho Córdoba no tiene PASO. Ayer un diputado de Salta me decía del nuevo bloque que se recuestan los designios del gobernador Sáenz y en el propio gobernador Pasalacua de Misiones, que efectivamente él fue como diputado provincial el que abrevó en la suspensión y eliminación de las PASO en Salta, mal podría votar la continuidad de las PASO a nivel nacional. Por lo tanto, en ese bloque que algunos dicen va a ser más esquivo para con el gobierno, también hay diputados que van a acompañar. Tiendo a pensar lo que pensaba hace 2 meses, que después dejé de pensar hace 20 días y que ahora vuelvo a pensar, que es que el gobierno va a lograr finalmente, quizás, de mínima, suspender las PASO el año próximo. Bueno, todo ese debate va a llevar a una segunda discusión que hay que ver si se pone sobre la mesa o no, que es la reforma política. La reforma política ya es más grave en términos de algunos partidos. Por ejemplo, establece que para ser un partido nacional vos tengas que tener jurisdicción en 10
provincias, no en 5. Te duplica la cantidad de jurisdicciones donde vos tenés que formalmente haber constituido tu partido político, con el conjunto de afiliados que requiere la ley y demás. Luego, para mantener el sostenimiento, el financiamiento del Estado a tu partido, tenés que lograr un mínimo de piso electoral en 2 elecciones consecutivas, sin las cuales no vas a recibir más aportes de fondos públicos. Recuerden que va a haber boleta única, por lo tanto ya no tenés que recibir plata para imprimir las boletas, que era un primer efecto del financiamiento del Estado a los partidos. Cada partido tenía la obligación, el Estado, de darle los fondos suficientes para imprimir las boletas para que estén a lo largo y ancho del país. Esa misma reforma establece además criterios adicionales sobre la cuestión de los partidos políticos, que hay que ver, insisto, cómo separa la oposición para su discusión. La idea es que de los más de 70 partidos que tienen entidad nacional queden al menos entre media docena y una docena, no mucho más. Con lo cual solidificar esa estructura. En una política que es muy personal en la Argentina, o sea, la política no tiene más partidos, tiene personas que construyen partidos o que hacen a los partidos. Las plataformas están bastante licuadas. El peronista no vota necesariamente peronista, el que se dice como tal, sino que busca opciones, personas que incluso puedan estar fuera del peronismo. El radical no necesariamente vota un candidato radical, vota la mejor opción posible dentro de las opciones que tiene. El conservador, el socialista, el de izquierda, dentro de la atomización de la izquierda, que intenta tener algún grado de competitividad adicional en los últimos años, que veremos si se plasma en la realidad o no, a propósito de encuestas que dan a una Miriam Bregman casi en 2 dígitos, con un fenómeno básicamente concentrado, por cierto, en la Ciudad de Buenos Aires y en las grandes urbes. Pero en cualquiera de los casos hay que ver qué termina ocurriendo. Pero da la impresión que esa dinámica, esa inercia de discutir todo el tiempo si el presidente va a ser reelecto o no, a la cual abrevó ayer incluso Sturzenegger cuando dice, imagínense el valor de los activos después que Milei sea reelecto, conlleva una reflexión inicial, que es que faltan 14 meses para esa elección. 14. Son casi 5 trimestres. Esto es lo que es para la economía, para los decisores, para los que toman decisiones de apostar o no, de cambiar un auto, de tomarse unas vacaciones o no, de comprar una casa, bienes durables, de apostar por algún proyecto tal o cual. Salvo los que tienen la imperiosa necesidad o la que han construido su negocio, el del campo por caso que lo tiene que producir, no sé, el que está en la industria minera, petrolera, por supuesto que está eximido de todo esto. Para el resto, hay una especie de sencillar hasta que aclare. Hay una especie de amesetamiento en el impulso para. Algunos porque van a creer que los dólares que tienen por ahí mañana valen más, porque el ruido electoral podría llevar a que el dólar aumente. Otros porque creen que efectivamente algo puede pasar y por consecuencia, en general, cuando algo pasa, los valores se deprecian, no aumentan, y por lo tanto quizás lo que hoy vale 10 pueda valer 8, entonces espero para comprar. Eso en bien registrable, por ejemplo. Cuando la inercia se retroalimenta de cierta recesión, empieza a ser muy nociva. Los proyectos tienden a frenarse, las decisiones son más limitadas y el impacto es obvio. Entonces, me cuesta entender por qué el gobierno tomó una decisión tamaña. Quizás para polarizar con el pasado para que no vuelva. Lo que ocurre es que para buena parte de la sociedad eso quedó sepultado en la elección del año pasado. El presidente gana para que la continuidad del Frente de Todos no sea efectiva, es decir, para que Massa no siga. Por supuesto por cuestiones propias, 30%. Después vino el abrazo ideológico de los que no querían la continuidad de Massa. Gana en octubre tras la derrota en la provincia de Buenos Aires de septiembre, entre otras cosas porque hubo susto. El kirchnerismo volvía, estaba a la vuelta de la esquina. Besen nos salvaba con un tuit cada mañana, porque el dólar flotaba, pero flotaba con perspectiva de implosionar. ¿Me explico? Hubo un tesoro norteamericano que hizo algo inédito, apoyar a un país con un fondo específico. El propio secretario del Tesoro vino a la Argentina, pisó suelo argentino el 14 de abril del año pasado, cuando Argentina toma la decisión en medio de un pico de inflación del 3,7% de marzo, que da a conocer el INDEC un viernes, de salir del cepo para las personas físicas humanas. Tratando de dar señal de certidumbre respecto a, miren, acá no hay un problema con el dólar, quédense tranquilos, van a poder comprar. Y sí, le compraron muchos dólares, todos los que podían comprarse y más.
A tal punto que tuvo que intervenir el Tesoro norteamericano. No alcanzó un blanqueo, no alcanzó el acuerdo con el fondo, no alcanzaron los repos, no alcanzaron los acuerdos con el BID, con el Banco Mundial, la mutación de programas de respaldo a determinadas obras que terminó utilizando el Tesoro y Caputo haciendo usufructo para sostener el dólar. ¿Me explico? Bueno, ese escenario que duró 5 meses y que fue lo que ustedes ya conocen nocivo porque subió la tasa, disparó las tasas de endeudamiento, encareció el crédito, frenó la economía, ralentizó el proceso. Nadie dice que no pueda ocurrir si la dinámica electoral se potencia de este modo. Algún día una encuesta va a decir presidente reelecto, pum para arriba los mercados. Otro día va a decir el presidente está más complicado, pum para abajo los mercados. Esa volatilidad afecta en todos los casos. Si hay algo que requiere el gobierno es previsibilidad. Si hay algo que intenta el equipo económico es dar previsibilidad. Si hay algo que el presidente procuraría para sus ideas es que fluyan las inversiones, que abrevan en la estabilidad jurídica y en la estabilidad económica, requisitos indispensables para. Y eso en un clima electoral tan premonitorio y anticipado y con tantos cisnes negros eventuales por delante, lo complejizan un montón. Así que yo creo que la semana que estamos dejando atrás es una semana en donde hace 15 días, no casualidad 15 días consecutivos de aumento del riesgo país, la Argentina entró en un modo de sencillar hasta que aclare, me gusta más en castellano que en inglés, por parte de muchos actores que están observando que todo el mundo está reseteando sus expectativas, sus negocios, las oportunidades. Y nada es inocuo. 9:10.
dónde estamos. Bueno, ya a las 9:15 en la República Argentina. En un ratito repasamos mercados, Juli. ¿Cómo no? A ver cómo estamos. Hay un pronóstico que si se cumple en el norte de Brasil puede ser muy ventajoso para la soja, se puede poner muy alcista. Mirá lo que es el pronóstico de lluvias del trimestre que tengo en este posteo de Mariela Brandolin. Espera, ¿el oscuro vendría a ser más agua? Exactamente, todo lo que tiene que ver con el norte de Brasil estaría pasado por agua. La cámara si todos lo ven. Ahí y también acá el sur, todo el sur, el norte y el sur. Ok. Situaciones muy dramáticas. Y eso dice que va a generar una caída en la producción de soja que nos beneficia a nosotros. Básicamente porque va a haber una menor producción mundial. Excelente. Lo que ocurre es que después podría todo eso trasladarse acá y por lo tanto nosotros en plena Ojalá que no. siembra podríamos estar atravesando el mismo proceso y por lo tanto muy difícil de hacerlo. Y encima somos el mismo hemisferio, porque viste correcto. que si vas contra estación, Eso, muy vos bien. podés compensar, pero si estamos los Acá dos en la está misma... complicado. Bueno, complicado está Central, pobre. Se complicó. Se complicó. Sí, pero ¿sabes qué se complicó? Para mí perdió la posibilidad de seguir el Libertadores en el partido que se jugó en el Gigante de Rollito, en la ida. El que no pudo sacar la diferencia ni ganar. Sí, porque además Central fue superior a Corinthians, sobre todo en ese partido. Y creo que ahí pierde la chance. Bueno, También fue superior ayer, ¿o me equivoco? Incluso Corinthians jugó con uno menos. Sí. En el segundo tiempo, claro, más o menos al minuto 12, Corinthians se queda con 10 jugadores, pero no lo pudo aprovechar. Copetti, además, sobre el final del partido, tuvo mano a mano que erró increíble. Bueno, situaciones que el equipo de Jorge Almirón no logró concretar, capitalizar, y bueno, se queda de esta manera eliminado porque ya más o menos a 10 minutos del final, con el ingreso de Memphis Depay en el equipo dirigido por Fernando Diniz, se concretaba el gol. Un tiro libre y ya luego el tanto de Corinthians para el 1-0, el único gol de toda la serie. Y bueno, la clasificación entonces para el conjunto brasileño. Habló Jorge Almirón después del partido con sus sensaciones. Bueno, mucho dolor por cómo se da el partido, por lo que hizo el equipo, porque nunca estuvimos tan cerca de trascender, de pasar a la siguiente fase. Creo que hicimos todo, el equipo trabajó un muy buen partido. Una jugada sola que teníamos que evitar, porque teníamos un hombre de más, porque vimos todas las situaciones de gol, cómo le pegan ellos, y sabíamos que esa pelota era difícil. Marcamos mal y bueno, no muy triste, porque hicimos todos los méritos como para pasar. Teníamos el partido, creo que estábamos más cerca de ganar siempre. Creo que el arquero nuestro atajó una sola pelota en el primer tiempo y después fue todo nuestro. Tuvimos para ganar y tuvo controladísimo el partido. Jugar de la manera que jugó el equipo en este estadio, con este equipo, creo que lo hizo muy bien. Nada consuela eso, ¿no? El análisis para mí ya no sirve, hay que valorar muchas cosas. Yo las valoro, estoy agradecido con los jugadores y todo, pero bueno, no me salen las palabras ahora. Tengo mucha bronca porque estuvimos ahí cerca, de trascender y lamentablemente la gente vino a acompañar y se vuelve triste a casa como todos nosotros. Es cierto, sobre todo también en ese segundo tiempo. Y habló Ángel Di María, un Di María que tiene 38 años, que el gran objetivo era conseguir la Copa Libertadores con Central y bueno, que queda claramente eliminado ahora, así que tiene que proyectar ya lo que tiene que ver con 2027 a nivel de torneo internacional. ¿Qué dijo el Fide después del partido? A ver. Angelito. No, momento duro porque mi sueño era otro, mis ganas eran otras de poder continuar, pero es fútbol. Ahora va a tocar pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo. En medio de todo esto se presentaron incidentes allí en Sao Paulo. La policía de Brasil entonces que detuvo a 5 hinchas argentinos. Esto se habría dado también en el marco de algunas disputas y bueno, siempre tenemos inconvenientes, ¿no? En Brasil cuando se tienen estos compromisos de Copa Libertadores o de Copa Sudamericana. Habrá que poner un poquito más la lupa allí en los controles y demás. También, ¿no? Definitivamente, además. Bueno, Amazon proyecta 1 millón de entregas con drones en 500 ciudades para el 2026. 500 Pero son todas norteamericanas, ciudades, ¿no? Todas norteamericanas. Qué lástima. Ciudades de Estados Unidos al finalizar el año. Yo quiero que me manden un dron a mi casa. 1 millón de entregas con drones. Vos sabés, Cancelaria, que te van a dejar en la puerta de tu casa ahí en San Martín con un dron, lo que vos pidas. Es extraordinario. Va a bajar, ¿entendés? Tiene un patio en la entrada, digamos. Me encanta. Después de la reja y va a aparecer y vos te van a mandar. Claro, un paquete afuera y te llega con el, ¿cómo le decimos? Medio helicóptero volador. Exacto. Que baja con una caja. Estaría buenísimo. Y entonces te mandan al mensaje, señor, usted ya lo tiene en el patio de su casa. Entonces vos vas, te lo estacionas y las tomas. Sacás la foto, te mandan una foto, un registro. ¿Está bien? No nos lo podemos quedar con el chiche, ¿no?
No, No, porque además no tenés el control de remoto, no aparte, sabés cómo manejarlo. ¿Sabés lo que pesa eso? Que lo querés agarrar y te vuela vos también. No, pregunto, ¿viste? Que yo algún porteño de Palermo diría muy conurbano lo tuyo. Te lo querés chorear. Qué malo que se lo quiere chorear. Es que si empezamos así, los paquetes también van a desaparecer. No, increíble. Diga que viví tantos años en el conurbano. Hay que tirar con la hondera, darle al paquetito y se acabó. Bueno, cancelar, basta, por favor. Bueno, falleció Nancy Kissinger a los 92 años. La esposa del ex secretario de Estado que llegó a vivir 100 años, Henry Kissinger. La esposa murió estaba muy bien. a los 92. Henry escribió Kissinger un libro incluso a los 100 años, para entender la magnitud de esa cabeza excepcional que tuvo Estados Unidos, el hombre de la diplomacia por excelencia en los Estados Unidos, el hombre que escribió justamente La diplomacia. Un libro emblemático en los 90. Bueno, su mujer ha fallecido a los 92 años. Una mujer conocida por su agudeza política, profundo conocimiento en asuntos internacionales. Siempre tuvo un desempeño muy discreto, pero muy influyente durante la extensa carrera de su marido. Una experiencia que abarcaba diversas complejidades geopolíticas, la que la posicionaba como una interlocutora absolutamente informada. No era alguien que solo acompañaba, a eso voy. Testigo y probablemente partícipe de momentos clave de la historia de la diplomacia norteamericana y global como pocos. 92 años. Su vida se apagó, insisto, en la noche de ayer, madrugada de hoy, para la República Argentina. Bueno, contame los mercados un poquito rápido y después hablamos con Genoveva Ferrero, presidenta de la Fundación de la Familia Policial, entre otras cosas, a propósito de todo esto que estamos marcando, que hemos venido dando cuenta, que Monteoliva reconoce respecto a un aumento en la fuerza de seguridad de la tasa de suicidios, naturalmente, entre otras cosas, porque tienen el arma a mano y porque conviven con la muerte mucho más que nosotros. Bien, en este momento el petróleo está en $94, sube 1% en el pre-market, estuvo durante la madrugada a las 6 de la mañana en 92, quiere decir que vuelve a tener un repunte y esto es por la falta de certidumbre. No sabemos qué puede pasar en el conflicto que sigue desde febrero entre Estados Unidos e Irán. Después, si repasamos los mercados, vamos a ver que ayer finalmente hubo un cierto repunte en el mercado norteamericano, pero por ejemplo en este momento Asia está cerrando prácticamente todo en verde, Europa está cerrando con algunos altibajos, pero principalmente verde, y América estaría arrancando todo en colorado nuevamente. Después durante el día se revierte. Todo va a depender de declaraciones de los funcionarios, principalmente en Estados Unidos, pero también de cosas que vayan pasando durante la jornada. El Bovespa está en verde, el Merval hoy estaría en verde, pero son subas muy leves, muy netas. Y todos los índices bursátiles de los Estados Unidos arrancan en rojo. Estamos hablando del pre-market, es decir, no abrió el mercado. La volatilidad... ¿Todo rojo y viernes? Todo rojo. Ni un viernes tenemos descanso, viejo. No tenemos. Esta semana fue fatal. La volatilidad sube 2% y el dólar está en momento de venta. Quiere decir que pierde valor contra las 6 o 7 monedas más importantes del mundo. Hay que comprar, ¿ves? Yen, ¿qué otra cosa hay que comprar? Sí, euros, por ejemplo. Euros, yuanes. Todo lo que no sea dólar, hoy es negocio. Bueno, por eso subió el Bitcoin, por eso sube el oro. Claro, muy bien. Porque es la forma de protegerte. El cobijo del norteamericano, así como para el argentino es el dólar y el ladrillo, para el norteamericano es el oro. Y también el bono soberano, por eso están comprando en Estados Unidos muchos bonos que tiraron al mercado para tener liquidez. Ahora, como tienen un nivel de deuda tan grande, recompran deuda y achican un poco ese desastre. Correcto, con un bono soberano que además en la tasa larga había llegado a rendir más del 5% anual. Terrible. Digamos, con lo cual vos tenés una inversión que tiene una rentabilidad del 7, el 8, el 10 garantizada. En Estados Unidos eso no existe. Y casi no existe. Acá vemos eso, allá no. Y con suerte. Claro, pero acá una ON, por ejemplo, te paga entre 7 y 8 y está bien porque no tenemos mercado y no tenemos facilidad para acceder al mercado internacional. Una empresa, por ejemplo, petrolera, coloca un bono de esa tasa y te la puede pagar con las regalías que saca de la exportación de petróleo. En Estados Unidos es una economía mucho más estable, ya desarrollada, no te puede pagar esa tasa en dólares. Te paga el 3, 4%, 5%. A lo sumo. Con el bono en más del 5%, todo el mundo compra bonos. No compra la obligación negociable. Bonos a 30 años está comprando. Claro, la empresa que quiere financiarse. Bueno, está ya con nosotros Genoveva Ferraro, que es presidenta de la Fundación de la Policía Federal. Genoveva, gracias por esta delicadeza. ¿Cómo le va? Buena mañana, buen día. Buen día, Paulina. Muchas gracias por llamarme. ¿Cómo andan todos? Bien, gracias a Dios, muy bien.
Bueno, ocupado por un tema que nos atraviesa desde hace ya algún tiempo, pero particularmente ha explotado esta semana a propósito de la definición de Monte Oliva, las estadísticas que mostramos ayer en La Nación, que hoy están en tapa a propósito de un salto de la tasa de suicidios a nivel general en el país, pero por muchos casos que hemos visto dentro de la fuerza, y usted integra una fundación hace algún tiempo, que convive con la familia policial. ¿Qué está pasando, digamos? ¿Ahí también la explicación es especie de pandemia mental tras la pandemia o hay algo más? Bueno, mire, Paulino, ser la presidenta de una fundación, en este caso de la Fundación de la Familia Policial, donde trabajamos con todas las fuerzas y específicamente con los policías de la ciudad, y haber trabajado durante 15 años, desde la creación de la Policía Metropolitana hasta el traspaso de la Policía de la Ciudad y tener una Policía de la Ciudad de 30.000 hombres, me hizo estar muy cerca de los y las policías y me hizo entender mucho cómo es su trabajo, cómo son sus familias, a qué se arriesgan todos los días. Estar en la fundación me hace ver esas necesidades que tienen y ese estrés constante por llegar a su trabajo, durante 2 horas viajando, tener a sus hijos estudiando en Lanús y trabajar en Villa Urquiza, y si la llaman a una madre porque su hijo tuvo un accidente en el colegio, no poder salir, como podemos salir algunas madres que trabajamos en otro tipo de trabajo, me hace entender que nosotros, para cuidar, como yo siempre digo, al que nos cuida, tenemos que entenderlo y entender cómo le hacemos un seguimiento para bajar esos niveles de estrés a los que son sometidos a diario. Eso es importante lo que usted marca. ¿Y hay políticas específicas? ¿O al magro salario en muchas jurisdicciones, probablemente la Ciudad de Buenos Aires esté por encima, y entiendo que así es, aún así también tendrán sus propios reclamos, pero quiero decir, efectivamente con salarios de 900.000 pesos, 1.200.000, como decía la ministra Monte Oliva, en un contexto tan complejo, portando un arma, repeliendo el delito, exponiéndose a un riesgo que es el que la mayoría de los argentinos no nos exponemos, en principio, quiero decir, más allá de la vocación y la profesión. Eso hace que también abreven la idea de esos pensamientos, esas cuestiones que hacen que se tomen decisiones tan extremas. Paulino, como usted dijo, hay distintos tipos de salario y obviamente hoy el de la Policía Federal es uno de los salarios más bajos, y en la Policía de la Ciudad, gracias a un montón de implementaciones y políticas públicas, pueden tener un mejor salario que aquellos que ingresan, los oficiales. Y tienen también una muy buena obra social que SOSDE. Yo creo que también hoy hay una crisis con el sistema prestacional del Churruca, que tenemos que atender, que tenemos que mirar. El Churruca está muy grave, me han dicho, es cierto eso, ¿no? Ha bajado mucho el nivel prestacional. Nosotros como fundación atendemos muchos casos de policías de la ciudad que hoy siguen teniendo Churruca. Hoy solo 3.000 de los 30.000 tienen Churruca, porque casi todos optaron por el traspaso a OSDE. Pero en esa población nosotros tenemos muchos reclamos acerca de las prestaciones, y me parece muy importante poner un foco ahí. Porque imagínese una mamá que no puede tener una fonoaudióloga, una psicopedagoga para su hijo, o casos mucho más graves, ¿no? Pero digo, nosotros podemos atender esa demanda quizás de terapias puntuales en la fundación, y lo vemos bastante a diario. O sea que me parece que es un tema poner foco, ¿no? Sí, definitivamente. Que tengan acceso al arma. Eso es lo que hace que se note más, que convivan más con la perspectiva de situaciones extremas. Sí, claramente tienen acceso a un elemento que en determinado momento de desesperación por múltiples causas, no solo, claramente que la función es una función de estrés distinta a otras funciones, pero claramente tienen un elemento diferencial al resto de nosotros de la población que generalmente no portamos arma, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde nosotros, desde la sociedad civil, las fundaciones, desde los estados, tenemos que pensar qué políticas públicas puntuales hacemos para determinados colectivos que están mucho más vulnerables que otros. Y ahí nosotros logramos trabajar articuladamente mucho con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad en entender políticas tan sencillas como, bueno, ¿dónde vivo, dónde trabajo? Si vivo en Lanús, ¿por qué no trabajo en la comisaría de Barracas? Porque voy a tener menos horas de traslado, porque ese policía va a poder estar más con sus hijos, porque si tiene un niño con discapacidad, quizás esa mamá le asignamos un horario fijo y entonces puede organizarse. En lugar de los turnos rotativos, digamos, que muchas veces afronta la policía.
las horas entonces extras. hay determinada... Claro, entonces digo, si sabemos quiénes son los papás y mamás con hijos con discapacidad, a esos les asignamos un horario fijo. Y esa fue una política pública de una modificación de una ley que ni bien asumió Jorge Macri, trabajamos en conjunto y pudimos hacer, ¿no? Digo, ¿qué cosas pequeñas podemos hacer para aliviarle el día a día al policía? Esa es una pregunta que nos planteamos y yo creo que, digo, de a poco lo vamos implementando y vamos entendiendo que si no cuidamos al policía que está en la esquina, difícilmente ese policía nos pueda brindar un buen servicio de seguridad. Entonces yo creo que ahí está la mirada. Correcto. ¿Y cuánto hay de vocación y cuánto hay de conseguir un trabajo? Porque a mí me sorprendió la declaración de un ministro en Neuquén hace un año, cuando se habían presentado muchos para ser policía, que dijo, bueno, que acá lo toman como un trabajo, no como una vocación. Claro. ¿Hay algo de eso que se ha perdido en el tiempo o no necesariamente es lo que lo explica? Ya no digo el fenómeno del suicidio, digo el fenómeno del policía, el per se. Nosotros que también damos clase en el Instituto de Formación Policial, siempre nos gusta hacer una dinámica de preguntar cuando empieza el ciclo electivo de formación de los cadetes que van a ser policías, ¿cuántos son de familia policial? Y a lo largo del tiempo te vas dando cuenta que son menos. Y claramente al principio yo entiendo que es una salida laboral, porque imagínese un sueldo en mano en la ciudad de Buenos Aires de 1.650.000 pesos con OSDE. Digo, no es una mala alternativa laboral. Lo que yo sí estoy convencida, porque me pasó a mí, es que después de vivir, trabajar en una policía, estar en contacto con tus camaradas, esa vocación se adquiere. Yo digo, yo no soy policía, pero claramente sí soy parte de la familia policial. Porque usted estuvo en el proceso de implementación de la policía y la gestación de la Policía Metropolitana. La formación hace unos 15 años de la Policía Metropolitana, ¿correcto? Sí, empecé correcto. Desde muy joven, sí, en el año 2008 más o menos. Y me tocó todo, la formación de la Policía Metropolitana, el traspaso de la Policía Federal a la ciudad, que para nosotros fue como una bomba, porque éramos 6.000 y terminamos siendo 28.000. Entonces digo, que teníamos 4 edificios, o sea, fue todo, y desde lo personal fue, ¿no? Digo, imagínese, uno era Policía Federal, ahora era Policía Metropolitana y ahora iban a ser Policía de la Ciudad. Entonces cada uno tenía su cultura, su bandera y sus colores. Y había que convencerlos de que esto iba a ser mejor, que los íbamos a acompañar, que íbamos a estar cerca de ellos. Por eso para mí, y vuelvo a repetirlo y quizás es reiterativo, la clave es mirar a la persona y es entender qué le pasa a esa persona, con qué problemas convive. Y quizás usted me diga, pero son 30.000, Genoveva. Bueno, yo creo que se puede. Yo creo que se puede mirar a la gente a la cara y preguntarle, che, ¿qué te pasa a vos? No todos conviven con lo mismo, ¿no? Yo siempre digo, no es lo mismo un policía que tiene 2 hijos con TEA en la esquina parado que un policía que, gracias a Dios, no lo tiene, pero quizás tiene otros problemas. Pero bueno, hay que entender un policía con 2 hijos con discapacidad. ¿no? Un buen punto para observar y demás. Genoveva Ferrero, desde ya muchísimas gracias. Enorme placer. Gracias, Paulino. Hasta la próxima, muy gentil. Bueno, 9:33 en la mañana, estamos hablando con la presidenta de la Fundación de la Familia Policial, que entiendo que es integrante en la administración del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, fue legisladora porteña y estuvo en la génesis, ahora que recuerdo efectivamente, de lo que fue la formación de la Policía Metropolitana con las características y condiciones que recién estaba contando. Bueno, hacemos una pequeña pausa a las 9:33. ¿Estamos bien, Cancelare? Pero perfecto. Muy bien, hablas en un ratito de lo que ha pasado con todo este entuerto vinculado a las licencias truchas de conducir. Efectivamente. En el conurbano, en 2 distritos en particular. ¿En serio? ¿Le vas a contar a Juli y a Paula? Te voy a escuchar con atención. Una historia que vale la pena tener en claro, porque describe más que la historia per se. En un ratito, no te vayas, 9:33. Vos que sos mamá o papá, esto que te voy a contar es importante. Esta risa es bastante contagiosa. El virus sincicial respiratorio también lo es. Este virus es la principal causa de bronquiolitis en bebés menores de 1 año y puede causar hospitalizaciones. La buena noticia es que hoy contamos con nuevas formas de prevenirlo. Consulta con tu pediatra y protege a tu bebé contra la bronquiolitis. Esta campaña es auspiciada por Sanofi. Juntos frente al BSR. La batería es William, mi batería es William.
Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. ¿Mantener el ritmo de la mañana hasta la noche te cuesta? Recomiendo Crealive. Su fórmula con creatina monohidrato contribuye a darte claridad mental, enfoque y un cuerpo que acompañe tu ritmo. Encontrá Crealive de Laboratorio ENA en tu farmacia. Dr. Aldo Isurriaga, matrícula número 17688. Esta opinión no constituye una recomendación médica individual. Suplenta dietas insuficientes. Consulta a su médico y o farmacéutico. Crealive.com.ar. ¿Dónde estamos? Información para seguir conectado. Vamos a hablar un poquito de Ronaldinho. ¿Vuelve? Vuelve a jugar al fútbol, Ronaldinho. Pero a los 46, ¿no? 46 años, Wow. sí. Va a jugar en el Ravenna Fútbol Club. Es un equipo que compite en la Serie C del fútbol italiano. Ronaldinho se había retirado en 2015 en Fluminense. Y bueno, ahora aparece este proyecto de la mano de Ignacio Cipriani, un empresario de 38 años, un empresario italiano que está vinculado con hotelería, con gastronomía y también con el equipo, ¿no? Con el Ravenna Fútbol Club que está en la Serie C. En la Serie C, claro. Este Ignacio Cipriani lo lleva de la Serie D, de la cuarta división, a la tercera y apunta claramente, bueno, a seguir subiendo. Todo tiene que ver con una movida también comercial, de marketing, con el tema de Ronaldinho, pero que no solamente va a ser jugador, sino que va a ser socio también del club. Estamos viendo en imágenes lo que fue la presentación con sus compañeros también del equipo. Y con mucha gente que se acercaba allí para ver esto. El gran objetivo que tiene Diño es marcar su gol número 300 a nivel profesional. 25 años, dijo, no tengo 25 años, así que no voy a seguramente a tener una temporada como si lo tuviera, pero estoy a disposición del entrenador para jugar cuando él lo desee. Lo que sí es que no va a estar para el primer partido que tienen ante el Reggiana, esto en los próximos días, así que vamos a ver cómo va a ser ese regreso a la actividad. No 46 años. Nada sencillo. A los 46 Ronaldinho se vuelve a poner los cortos. Decían eso hace muchos años acá. Tranquila, Paula. Ucrania está evaluando drones Starlink para atacar lanzamisiles rusos. Esto confirma a esta hora el propio Zelensky, que habría ya entablado alguna comunicación con Elon Musk para tratar de tener el soporte de Starlink con el objetivo de atacar lanzadores de misiles rusos ubicados a una distancia de hasta 200 kilómetros dentro del territorio de la Federación Rusa. ¿Ok? Estamos hablando de drones con intensidad hoy, entre los que te dejan los paquetes, los que hacen hoy, el soporte. Los drones también fumigan, ¿sabías? Sí, claro, en el campo hacen están bastante... densimetría del campo, claro, y tiran la fumigación selectiva. Exactamente. Es una genialidad. De manera tal de no afectar poblaciones, naturalmente, claro, y demás. Y ahorrar suministros. Claro, porque sos más eficaz, porque no dispersás lo que antes quedaba un poco más disperso, el viento te lo llevaba, tenías que contemplar que no se hundía de viento, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, fui a la rural a ver uno de esos, que son creo que de origen chino, me paré al lado y yo abriendo los brazos, el dron es más grande que yo y pesa 150 kilos, o sea, levanta ese peso. O sea, que me lleva, yo peso 52, me levanta, me lleva. Podríamos ir a... yo le digo, traer a casa. Llévame a zona norte. Está muy bien. No, si no podríamos hacer una inspección ocular desde las alturas del campo argentino. Me encantaría. No, o sea, yo me metería en otros lugares, pero el campo está bien. Por ejemplo. O sea, ver desde el aire dependencias públicas que tengan patio. Vos decís Casa Rosada, por Olivos. ejemplo, me meto ahí, veo desde arriba, ¿no estaría bueno? Sí. Olivos. Sí. Bueno, el olivo me bajan de un ondazo, pero... Imagínate la gendarmería adentro ni y con dicen, lentes, ¿qué es este ni con drones? ¿Quién es esa persona? Chau. No bueno, contanos la historia de lo que ha ocurrido con esta banda que fue desarticulada de una red que operaba cerca de la municipalidad de San Martín, pero que hacía licencias, DNI falsos, utilizaba, etcétera. Contame un poco la historia, la gente. La historia es que en el 2024 un grupo de delincuentes que también tenían conexión con el narcotráfico tuvo una conexión en la Dirección de Tránsito de General San Martín. La Dirección de Tránsito de General San Martín venía siendo conducida por una persona
hasta el año pasado llamado Luis Martínez. Y Luis Martínez también tenía su mismo equipo de trabajo durante la continuidad de su dirección, casi 10 años. Entonces pasa que vos tenés empleados que saben el mecanismo, empleados que conocen cómo podés inducir a que vayan a una cabina o a la otra. ¿Por qué? Porque cada persona en cada cabina tiene que poner su nombre que va a realizar el trámite. Trámite de licencia de conducir. Licencias de conducir. Y fundamentalmente tienen la posibilidad de manejar la firma digital. ¿Por qué? Porque el director o la persona designada para firmar el registro no está las 8 o 10 horas sentada en el mismo lugar. Va, viene, vuelve. Entonces autoriza. ¿A quién la autoriza? A estos empleados. Dicho eso, ¿qué estaba pasando en San Martín entonces? Que había una serie de personas, no se trató no se la consideran todavía asociación ilícita. Pero habría varios involucrados. Pero hay varios, por supuesto que hay varios. Pero por está bien, lo pero menos contame 4. la modalidad, ¿qué es lo que hacían? La modalidad ¿Cómo es, extendían esa licencia trucha? Bueno, ¿era alguien que no veía y le daban la licencia? Efectivamente. Efectivamente, no tenía condiciones o que requisitos. No tenían ningún tipo de requisitos para conseguir el registro y deliberadamente el médico le autorizaba que veía con los 2 ojos o que le daba la obligatoriedad de tener el espejito, pero vos directamente estabas viendo que era tuerto o no podía manejar. Lo vi yo en la YPF, el mecanismo era... Los gestores iban a la YPF a 3 cuadras de la Dirección General de Tránsito. Ahí le sacaban todos los papeles y le sacaban la plata. O sea, está bien. O sea, le cobraban un sistema de coimas para darle una licencia que de otro modo no hubieran obtenido. ¿Es esa la explicación que querés dar? No, y además lo que él dice, entiendo, es que no había registro de estas personas que no tenían licencia antes porque no la podían tener. Entonces no salta. No. En algunos casos eran renovaciones. Lo más fácil de sacar es la renovación porque vos ya tenés la firma digitalizada de la persona que va a renovar el registro y la huella digital. Correcto. Entonces no necesitas más nada. Lo más complicado y más caro era el trámite de inicio. ¿Qué pasó? Por ejemplo, Luis Martínez tiene un caballo de carrera en San Isidro. Y casualidad, muchas personas de San Isidro hacían mágicamente cambios de domicilios a San Martín para tener las licencias. Cuando se denunció, la banda modificó el modus operandi y se fue a Ezeiza. Y también hubo allanamientos en Ezeiza. Porque también hacían la misma operación con funcionarios de Ezeiza. Consiguieron los empleados infieles para hacer ese tratamiento. Dicho esto, se llevaron a todos los empleados de las 2 direcciones de tránsito de las municipalidades. De Ezeiza y San Martín. Ezeiza empezó a funcionar hoy. San Martín todavía no puede emitir registro. Vos vas a... Porque la intervención judicial generó un... Exactamente. Freno parcial hasta además tanto que se devele y se despeje las responsabilidades. Ubicá cómo queda una persona que no tiene ningún antecedente, que estaba solamente trabajando y por qué. Estaba trabajando, la llevaron a Comodoro Pi. Le hicieron, como se dice habitualmente... Tocar el pianito. Sí, dejar registro. Lo empiezan a procesar. Le retienen el teléfono por tiempo indeterminado. O sea, imputaron, retienen teléfono, le producen un acto de procesamiento en la semiplena prueba de responsabilidad frente a las anomalías detectadas, con lo cual tenemos 2 dependencias públicas, tanto en San Martín como en Ezeiza, que emitían registro de conducir sin los controles debidos. Exactamente. ¿Pero eso no es un delito de usurpación de identidad también? Bueno, podés ir para cualquier lado. Claro. Es más, vos tenés que ver cómo operaban. No era usurpación de identidad por lo pronto, sino que era alguien que te daba la identidad para que vos le hagas un trámite que de otro modo no podía hacer. Ah, ok, perfecto. Para tener un beneficio real. Él. No es que usan mi identidad para sacar un registro. Era Juan, que no tenía condiciones para tener el registro, que solo las podía tener con la complicidad de alguien que hacía la vista gorda a lo que tenía que objetar. Armaban el laboratorio. Sí. Armaron un laboratorio ¿para qué? Para darle la validez a su condición física. Y con ese certificado que se emitía a la vuelta, que lo hacía un barra brava de Chacarita,
que tenía el localcito a 20 metros de la dirección de tránsito, convalidaban todo el trámite. O sea, Esto te daba un funcionó. acto físico a alguien que no estaba en condiciones de hacerlo, ¿me explico? Esto es lo que está contando Cancelé, que además tenía vínculos con la barra de Chacarita, que es el club más popular de San Y Martín. también Bueno. estuvo detenido, quedó detenido Barra Brava y un directivo del sindicato de trabajadores municipales de no apellido faltaba Pampín. Nadie. Que también tenía vínculos ahí. O sea, que era un integrante de el sindicato más importante del gremio municipal. Y se salvaron aquellos que tomaron licencia por ese día o faltaron, a ellos no los fueron a buscar. Claro, pues no está- Rarísimo, pero ejemplificativo de lo que suele suceder cuando no hay un mecanismo de control claro y se generan estas cantidad de años dentro de un ámbito de poder que te permite facilitar todos Claro, los engranajes. El curro tapado por los años de gobierno de una sola persona o de un mismo partido. Por la continuidad en Sí, el sí, Estado, sí. digamos, más de... Hay que rotar. O casi 10 años. Hay que rotar. Sí. Hablábamos de alternancia hace un alternancia. rato. Efectivamente, eso es indispensable. Bueno, contame rápido lo de la foto. Ayer una foto de Soledad Martínez, la intendente de Vicente López, Sí, a propósito de reunir que los del PRO. Y viste que Macri les pidió que armaran candidatos en los más importantes distritos del país, fundamentalmente en las ciudades donde el PRO tiene penetración. Soledad Martínez junto a los suyos, a los que siempre acompañaron a Jorge Macri y a Soledad Martínez en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano. Ella es la presidenta del PRO en la provincia de Buenos Aires, con lo cual salió a buscar, digamos, a sus referentes. Efectivamente, y es la única intendenta del PRO que quedó en un distrito grande, por así decirlo, porque Vicente Valenzuela López, ya se fue a La Libertad Avanza y Ramón Lanús todavía es del PRO, pero entonces Soledad Martínez, que tiene una línea interna que no es la misma que Cristian Ritondo y que Diego Santilli, esto también hay que aclararlo, junto a los suyos y dicen, vamos a jugar. Después veremos. Está bien. Lo de Massa yéndose en un avión a festejar el cumpleaños con Malena Galmarín y los amigos, ¿era un avión de Narváez? Se lo prestó Francisco de Narváez. ¿Y a dónde fueron? A Barbados. Lindo lugar, ¿eh? No lo conozco, pero debe ser paraíso. Claro, después de todo lo que hablamos de Adorni, de vacacionando con aviones Bueno, privados pará. a Uruguay, que no correspondía, le ameritó todo lo que ustedes ya conocen. Massa podría decir, bueno, yo no soy funcionario. Eso te iba a decir. Malena sí lo es. Malena sí Bueno, lo es. es verdad eso. Primero sí lo es. Y segundo, para la gente está mostrando un nivel de vida de alguien que solo se dedicó a la política todo este tiempo. Massa podrá decir, después que dejé el Ministerio de Economía, hice asesorías, consultorías, no importa. ¿Pero cuánto le duró eso? ¿Un año? Menos. Sí, o 2 No, o 3, todavía importa, sigue todavía haciéndolo. siguen haciéndolo, pero en cualquiera de los casos es esta idea de la disociación, es irte en un avión, en un vuelo privado, a Barbados, con tus amigos, a festejar, que era un aniversario, El de la aniversario de casado de la pareja. 30 años. Sí. Lo que hay que marcar también es la diferencia intangible que empieza a notarse entre Kicillof y el resto de los candidatos del peronismo. Porque Kicillof, con todos los defectos habido y por haber, no tiene el parámetro de... No viaja en aviones privados, tiene una familia casi desconocida, no se le conoce ningún signo de deshonestidad, por más que su gestión sí está atravesada por dirigentes que estuvieron en escándalo. Martín Insaurralde, el más conocido, o Jorge Donofrio. Hoy tiene una imputación penal y una detención, una de las funcionarias de Kicillof, a propósito de una operación que no debía realizarse. Pero efectivamente, personalmente, muchos dicen... A él no le llegan esas balas. No tiene denuncias por corrupción. No tiene por malversación de caudales públicos. Por ejemplo, el gobierno de la provincia Él hace no 7 tiene, años. pero sí funcionarios de él. Correcto. Por supuesto, esto es lo que estamos ¿El secretario hablando. de Comercio todavía no sabemos ni dónde está? El ex secretario de Comercio de la Nación. De la Nación cuando él era ministro de Economía. Sí, que lo están buscando, no sabemos ni dónde está. ¿Quién? No me acuerdo cómo se llama. ¿Quién era pará, ya te el digo. secretario Se en me aquel fue, momento? pero lo tengo Que tiene en una la imputación cara. penal de hace ya más de 10 años. Este fue el responsable de la CIRA, secretario, estoy buscando, de Comercio de Massa. Ah, no, pero estábamos No, hablando pero, ojo, de Axel. Kicillof estamos No, hablando. no, de Kicillof hay otros. No, vos estabas hablando de Matías Cervantes y Matías de Tombolini. Ese No, también. Tombolini desapareció. Por eso te ¿Pero digo. qué tiene pedido de captura? No. No, pero está cuestionado y está Pero investigado cuestionado, pero- por la CIRA. Sí, pero está en el imputado. Porque No sé si hasta está imputado, Yo a ver. creo que no está imputado, no está tocado. El gobierno nunca avanzó en eso. El acuerdo con Massa es explícito al respecto.
Nunca el presidente habló de Massa, siempre habla de Cristina, Máximo. Está claro el mecanismo de financiamiento. Dice, tiene una serie de denuncias iniciales judiciales. El juez Ercolini dictó el sobreseimiento de Tombolini y otros funcionarios respaldando por un dictamen fiscal. Pero O bueno, sea que está sobreseído. en este punto sí. Yo supongo No tiene causa abierta. No, por eso Es cierto no que sé. no tiene apariciones públicas, está claro. Yo insisto, me parece que en el tabula rasa el gobierno dijo, acá no avancemos. Porque había para mirar cosas, miren que había para mirar cosas. Y la CIRA para empezar. Para empezar, sin ir más lejos, el mecanismo por el cual te permitían autorizaciones para acceder al dólar oficial y comprar productos, importar mercadería, que el resto no podía. Bueno, claro. Bueno, 9:50 en la mañana. ¿Dónde estamos? Todo lo que importa ahora. ¿Qué tenemos en perspectiva, Juli, hacia adelante? Bueno, esta noche, recuerden, el presidente va a estar en Rosario, va a estar cerrando un evento en la Bolsa de Comercio de Rosario. Se espera un discurso bastante encendido como el de ayer, pero esta vez va a estar concentrado básicamente en temas vinculados a la morosidad bancaria, a las tasas de interés. Va a estar también concentrado en lo que tiene que ver con la política monetaria del gobierno, que tiene que ver con el precio del dólar, o si está en un buen precio, o si el dólar flota. Todo ese tipo de cuestiones que se están discutiendo en las redes entre economistas, él las va a saldar con un discurso que estuvo escribiendo en base a estadísticas que le pasaron del directorio del Banco Central. Así que eso es lo más importante. Después, durante el día, tendremos que revisar qué pasa con los mercados. Hoy hay una nota importante en Bloomberg que destaca que el JP Morgan advierte sobre el riesgo de credibilidad de la recompra de bonos del Tesoro en los Estados Unidos, y esto puede generar ruido en las bolsas la semana que viene. Con lo cual, efectivamente, habrá que estar atento, ¿no? Todo eso. Bueno, mientras tanto, se viene una nueva fecha del fútbol argentino, no es poca cosa. Sí, hoy a las 8 de la noche San Lorenzo tiene compromiso ante Estudiantes de Río Cuarto. Va a continuar igual el día de hoy la actividad en Fórmula 1. Ya en un ratito se va a dar la clasificación para el sprint, después de lo que fue la primera práctica libre, entonces allí en el Gran Premio, o mejor, en los Países Bajos, palpitando el Gran Premio de Países Bajos durante el día domingo. Franco Colapinto, que terminó en la posición número 13 en esa práctica libre. Veremos qué pasa más adelante. Y hoy también a las 4 de la tarde vuelve la Premier League, partido del Arsenal, del actual campeón, ante el Coventry City. Ante el Coventry City. Colapinto, ¿cuándo corre el domingo? Corre el domingo a las 10 de la mañana. Hoy tuvo ya práctica libre y va a tener clasificación al sprint en un ratito. 11:30 arranca todo. 11:30 arranca todo. Se acaba de conocer el dato de Sentia que marca un poco la tendencia del consumo masivo en la Argentina. Sí. Hay un buen dato para el gobierno. 4,2 repuntó en julio respecto a junio, aunque la caída interanual es del 2,6%. Sí. Básicamente más pronunciada en autoservicios independientes y básicamente en otros segmentos, el mayorista inclusive también con caídas, y caídas también en supermercados de cadena. Pero en términos mensuales es un repunte que hacía tiempo no se veía. Corta una serie de caídas persistentes que venía acompañando al consumo masivo. Informe de Sentia que mide, releva muchos puntos de venta. Tal vez es el minorista, sí. Sí, minorista tal vez es uno de los más completos. Sí, junto con Nielsen debe ser la más importante en ese tema. Después claro. Eso se vincula a algo que no mencionamos hoy, yo lo dije al pasar al principio, el tema del índice de confianza del consumidor de Ditela, que mostró una caída nuevamente de 1,1, pero cuando miramos, hacemos doble clic por regiones, lo que llama la atención esta vez es que dio positivo en la variación intermensual en Cava y en GBA. Que es donde peor está la imagen y la confianza del consumidor. ¿Y dónde estaba gobierno? Mejor? En el interior, que cayó fuerte, casi 4%. Exactamente. Más del 3%. O sea, se revirtió. Sí, porque creo que le está pegando al interior lo que ya era caja de resonancia en Cava y conurbano, digamos. Y el interior no está reaccionando, pese a que sigue más alta la credibilidad y la confianza del consumidor. La credibilidad en el gobierno y la confianza del consumidor en puntos. Todavía está más alta del promedio. Sí. Y está en 40 puntos. Claro, en 40 el promedio. Claro, en agosto del año pasado estaba también en 40. Y en agosto del 2024 estaba en 41. Claro. O sea que para el mes de agosto, ahora, es un agosto que este gobierno está por debajo por caso del agosto del Macri del 2017, que afronta la campaña electoral de entonces, inclusive que el Macri del 2019. Eso es verdad. Hasta que vino la PASO y después ustedes saben cómo terminó, y en octubre estaba mucho más abajo. Ahora, dicho esto, y para hacer doble clic y desmenuzar este 40% promedio, que es 39,8 en Cava, GBA 38,2, que es el más bajo, y 43,8 en el interior, es decir, aglutinado.
Cuando vos hacés doble clic en el 40%, como digo siempre, si mañana esto fueran las elecciones, esto nos daría casi una correlación entre la intención de voto, que no necesariamente tiene que ser así, pero hasta ahora la evidencia empírica demuestra que pasa esto. El punto es, esto lo dice la Casa Rosada, 40 puntos, como vos dijiste, en agosto, contra agosto del año pasado, contra agosto de Macri. En este momento nosotros estamos ante un recorte absoluto de un montón de aspectos del Estado y del gasto público cuando antes no se había hecho. Entonces dicen que estos 40 puntos tienen más peso que los 40 puntos anteriores. Mientras tanto, y a todo esto, vale la pena decir que hoy sigue adelante el paro de los universitarios con mayor o menor nivel de acatamiento dependiendo de las casas de altos estudios, que sigue el conflicto con el PAMI en las dependencias del interior del país, en particular en la Patagonia, donde clínicas y sanatorios privados dejaron de prestar atención a los afiliados a propósito de las moras y el descalce que hay en los protocolos y básicamente los pagos que se realizan. Y después tengan en cuenta que hay paritarias que se están llevando adelante, muchas de ellas no zanjadas, entre ellos los recibidores de granos, que tienen una conciliación obligatoria. El próximo martes hay efectivamente una nueva reunión. Eso podría paralizar el comercio exterior, a estar atentos porque puede haber al respecto algún tipo de novedades. Mientras tanto, varias discusiones políticas en el transcurso del fin de semana que seguramente el lunes vamos a poder contar. ¿Qué? Sí, menos mal que empieza el fin de semana. Tenemos un informe de Focus Economics de Latinoamérica. Esto es un reporte que hace una institución financiera para toda la región. Argentina, según lo que dice este informe, va a tener un crecimiento en 2026 de casi 3 puntos, 2,9. Recordemos que la proyección antes de que comenzara el año estaba más cerca de 4 por las instituciones y ahora está más cerca de 2. Bueno, esto está promediando 2,9. Y dicen que en 2027 la actividad tendría un crecimiento total de 3 puntos. Cuando hablamos de inflación, este mismo reporte dice que la inflación para 2026 va a terminar en 31,6, bastante más arriba de lo que espera el gobierno y de lo que esperan muchas de las consultoras que aportan al relevamiento de expectativas de mercado, y dicen que recién en 2027 bajaría a 21,7 puntos de tasa de inflación para todo ese año, cuando el gobierno está proyectando que esté ya cerca de 10. Pensar que en el presupuesto de este año, de septiembre, que el presidente presentó en el Congreso, habló de una inflación del 10 y un crecimiento del 4, perdón. 9:57 en la mañana.